apoyado por computador, interacción humano-computador, ambientes virtuales colaborativos, software educativo. Y él también es coordinador del grupo de investigación IDIS, es Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Software del Departamento de Sistemas de la Universidad del Cauca en Colombia. Posee una amplia producción académica con publicaciones de libros y artículos científicos presentados en conferencias internacionales y revistas indexadas. A continuación damos inicio a la conferencia titulada La interacción humano-computador en Latinoamérica, perspectivas y tendencias, para lo cual cedo la palabra al doctor César Collazos. Bienvenido, César. Vale, muchas gracias Álvaro por la presentación, muchas gracias a la Universidad Católica de Santa María por la invitación y por la organización de estas jornadas, las primeras que organizamos de manera virtual, y bueno, esto es un aprendizaje para todos. El día de hoy voy a tratar de dar una visión, al menos es la visión que tengo, sobre la evolución que ha tenido el área de interacción humano-computador en mi país, en Colombia, que es donde vivo, y alguna perspectiva latinoamericana, dado que esta red que tenemos incluye o abarca un grupo de investigadores de diferentes países iberoamericanos. Entonces, pues la he denominado las tendencias y sobre todo el estado del arte y tendencias de la interacción humano-computador en Colombia y en algunos países latinoamericanos. Antes de comenzar, sí me gustaría pues contextualizar de dónde vengo. Yo estoy, digamos, ubicado en el suroccidente colombiano, en una ciudad que se llama Popayán, que es una ciudad colonial con una arquitectura muy bonita, muy parecida, de hecho, a Arequipa. Una ciudad que se caracteriza por su Semana Santa como fiesta más importante, fiesta religiosa más importante, y pertenezco a la Universidad del Cauca, que es la universidad pública del suroccidente, una de las universidades más prestigiosas públicas del suroccidente colombiano. Vamos a cumplir 200 años. Esta es alguna foto del claustro principal de la Universidad del Cauca, donde estamos inmersos. Un poco la distribución o la agenda que he planteado para el día de hoy es primero hablar un poco de cuál es la estructura curricular de los programas de ciencias de la computación en Latinoamérica y tratar de ver de alguna forma cómo el concepto o el componente de interacción humano-computador está o no inmerso en ellos. Algunos de los problemas que hemos logrado identificar, y digo, coloco en plural hemos, porque esto es con un grupo de investigadores que hemos venido trabajando, muchos de los cuales son parte de la red de HCI Colab, como por ejemplo el profesor Anthony Granollers, el profesor Cristian Russo, que el día de hoy ya presentó, el profesor Jaime Muñoz, que presentará también mañana, el profesor Francisco Luis Gutiérrez, que presentará el día viernes, el profesor Huitzilopochtli Luna, que está coordinando un workshop en sistemas infotainment y sistemas inteligentes. Entonces hay un grupo, el profesor Manuel Ortega, hay un grupo de personas que han venido trabajando en torno a este tema, que para enumerarlos a todos sería imposible. Y tratar de ver un poco cuál ha sido la propuesta de solución que hemos venido dando nosotros para tratar de ver cómo incluir componentes de interacción humano-computador de forma más adecuada en las estructuras curriculares de nuestros programas académicos. Y algunos resultados, dentro de los resultados voy a mostrar un poco la red que tenemos y algunas pequeñas conclusiones y sobre todo tendencias. Entonces, primero plantear el tema del currícula o del tema de la currícula de ciencias de la computación en Latinoamérica. Aquí hay un tema complejo porque en muchos de nuestros países utilizamos un nombre diferente. En algunas partes lo llamamos programa de ingeniería de sistemas, en otras partes se llama ingeniería informática, en otros lados se llama ingeniería de la computación, y todavía no hay una claridad conceptual respecto a cuál es el término, pero esencialmente, digamos, en Latinoamérica tenemos programas que son aproximadamente de 10 semestres académicos, 5 a 6 años, incluyendo la tesis. El programa de máster, y esto para contextualizar un poco, sobre todo para la gente de España y Portugal que tienen un modelo diferente, los programas de maestría nuestros tradicionalmente son programas de duración de 2 años y los programas de doctorado ya de una duración de 3 años. Y esta es más o menos una estructura tradicional curricular que uno puede encontrar en cualquier programa académico, donde lo que tradicionalmente uno puede observar, y eso lo mencionaba el profesor Cristian Russo en la charla del día de hoy, es que el área de interacción humano-computador lastimosamente casi que no se encuentra inmersa
dentro de la currícula obligatoria de los programas en ciencias de la computación. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que empezamos a realizar? Empezamos a hacer una encuesta para tratar de identificar como el libro blanco del estado del arte de interacción humano-computador en Latinoamérica, donde hicimos una entrevista no solo a académicos, sino también a personas de la empresa, del sector empresarial, porque también hay un tema muy complicado y es ese gap que hay entre industria y entre academia con respecto al concepto de interacción humano-computador. Hicimos una entrevista con aproximadamente 40 investigadores en diferentes universidades y compañías de desarrollo de software a nivel iberoamericano, donde tratamos de vislumbrar y de dilucidar primero qué estaban haciendo en interacción humano-computador, cuáles eran los principales problemas que habían en el ámbito de la enseñanza, en investigación en qué estaban trabajando y sobre todo qué líneas de interés les interesaría, qué perspectivas y qué proyectos. Y algo muy importante era tratar de identificar la experiencia, el tiempo de trabajo en el área. Una de las primeras conclusiones que encontramos respecto al tema del tiempo es que lastimosamente en muchos países, salvo México y Brasil, donde el componente de HCI ya está mucho más enmarcado, en la mayoría de países latinoamericanos, el resto de países latinoamericanos, es un área en vía de desarrollo, un área incipiente, donde la gente empieza a trabajar de manera ya interesante, pero todavía no había una consolidación de la misma en nuestros países latinoamericanos. Pues como les digo, esencialmente Brasil y México llevan ya un tiempo mucho más grande, obviamente España, si lo incluimos como una de las listas, pero en este momento me iba a centrar en la parte latinoamericana solamente, y ya países como Chile, Argentina, Colombia, pues ya vienen con un crecimiento que ha sido interesante en los últimos años para empezar a ver cómo la línea empieza a desarrollarse de manera importante. Sin embargo, aún no es una línea muy consolidada en muchos países y en muchos países o en muchas estructuras curriculares hablar del concepto de interacción humano-computador aún no es claro, la gente no tiene claridad conceptual respecto al tema. Con respecto al tema de los cursos o asignaturas que más se trabajan, y lo mencionaba el profesor Russo hoy también, pues la mayoría en los países donde pues, se hizo las encuestas y las entrevistas y las observaciones, se tienen algunos cursos de introducción al tema de interacción humano-computador, basado más o menos en lo que plantea la currícula de ACM-CICAI, ¿okay? Con algunos componentes el componente cognitivo, algo de diseño de interfaces y algo de evaluación de interfaces, algunos cursos en usabilidad y una serie de cursos adicionales que se podrían incluir como desarrollo de interfaces gráficas, interacción humano-computador en dispositivos móviles, diseño centrado en el usuario, sistemas cooperativos apoyados por computador. Muchas de estos temas, corresponden a los tracks que posiblemente dentro del evento que nosotros estamos en este momento trabajando, este evento que se está presentando, pues sean incluidos. Entonces, como les digo, ahora dentro del curso, por ejemplo, de los cursos de interacción humano-computador básico y dentro de los cursos de usabilidad, tradicionalmente lo que más se trabaja es en evaluación de usabilidad, y en evaluación de usabilidad los temas que más se presentan es el concepto que tiene que ver con las heurísticas, evaluación basada en heurísticas, hoy lo mencionaba también el profesor Russo respecto al tema, y dentro de las heurísticas también existen otras técnicas que se están utilizando para el desarrollo de evaluación de usabilidad, caminatas cognitivas, técnicas de card sorting, focus group, etc. Los problemas que más se vislumbran, al menos lo que logramos encontrar en el ámbito latinoamericano, es primero un escaso rigor técnico en el tema, y esto porque como hay un desconocimiento muy fuerte del área, no se conceptualiza si el área de interacción humano-computador es un área de las ciencias sociales o de las ciencias de la computación de alguna manera, aunque hoy en día debería ser integral, debería ser holístico. La falta de personal cualificado, lógico, porque pues todavía no hay mucha gente formada, se empieza en un proceso de formación y ya empezamos a ver, y más adelante voy a mostrar, que ya empezamos a tener programas de pregrado y programas de maestría y doctorado enfocado específicamente en esta línea, pero todavía son muy pocos comparados con el resto de líneas y áreas de las ciencias de la computación. El no tener una currícula estandarizada,
Entonces esto hace que no sepamos efectivamente qué trabajamos. De hecho, mucha gente, muchas de las encuestas que se presentaban o muchas de las respuestas que se dan en las encuestas era que mucha gente utilizaba el concepto de usabilidad como parte de alguna asignatura de ingeniería de software, cuando específicamente hablaban de evaluación, pero solamente lo miraban en esa parte, no se mira como todo un componente fuerte. Y la escasa relación que hay entre la industria y la academia en temas de interacción humano-computador, que esto es un problema complejo. De hecho, nuevamente cito mucho al profesor Cristian Russo, porque con él hemos venido hablando mucho de este tema. Existe lo que de alguna forma uno puede llamar los mercaderes de UX. Hoy en día mucha gente empieza a hablar del concepto de experiencia de usuario indiscriminadamente, y pensar también que se cree que el diseño de interfaces es simplemente llamar a alguien en el último proceso de desarrollo para colocar la cereza en el pastel. No, esto hay que verlo como todo un proceso que involucra una serie de componentes muy complejos. Las perspectivas que se tienen era obviamente el tema de empezar a formar personas, y en ese orden de ideas pues ya se viene trabajando de manera muy fuerte, poder empezar a tener programas especializados. Creo que el ejemplo que da el profesor Russo es claro, cuando se ha comenzado ellos a través de una serie de diplomados y luego maestrías y ahora algunos doctorados específicos en el ámbito. Creo que es uno de los puntos que la gente ha planteado como algo importante. Respecto al tema de investigación en interacción humano-computador, lo que logramos identificar es que a pesar de que muchas veces no se tienen componentes curriculares o componentes de interacción humano-computador dentro de la currícula, sí existe y sí hay mucha investigación, e investigación de muy buena calidad dentro de los grupos de investigación a nivel latinoamericano. Entonces hay grupos, por ejemplo, que están trabajando muy fuerte en temas de todo lo relacionado con, yo empiezo de atrás para adelante, de metodologías y evaluaciones heurísticas, por ejemplo, el grupo del profesor Cristian Russo, UCB, muchos grupos que están trabajando en temas de interacción humano-computador para niños con algún tipo de necesidad especial. Hay una gran cantidad de proyectos de investigación, grupos de investigación que han venido trabajando en esta temática. De hecho, uno de los tracks que se acaba de presentar el día de hoy, que ha sido sobre el tema de accesibilidad, pues demuestra que es un cúmulo de trabajo muy interesante. Aquí hay gente de México, como en el grupo, por ejemplo, del profesor Jaime Muñoz, que está trabajando de manera muy fuerte, el profesor Juan Manuel González también, que está trabajando mucho en este tema, y hay una cantidad de personas ahora. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos el grupo de la Universidad del Valle, ¿sí? Y en Chile el grupo justamente de Cristian Russo, pero ahora con la profesora Sano, que está allá. Todo el tema que tiene que ver con UX y CX, que lo mencionaba hoy Cristian, con el tema de evaluación de experiencia de usuario y experiencia del cliente o del consumidor. Todo el componente de evaluación hedónica, que tiene que ver con los aspectos emocionales, con evaluación emocional. Hay muchos grupos también que vienen trabajando en integración de ingeniería de software e interacción humano-computador, para ver cómo integrar estos componentes. Hay cosas muy interesantes. Aspectos culturales en el desarrollo de interfaces. Todo el tema de sistemas infotainment, por ejemplo, que es una línea que el profesor Huitzilopochtli Luna de la Universidad Autónoma de Zacatecas ha venido desarrollando de manera muy fuerte junto con el profesor Wilson Sarmiento de la Universidad Militar Nueva Granada, referente al diseño de interfaces para sistemas, para vehículos, ¿ok? Es una línea también de gran desarrollo. Entonces, lo que empezamos a ver es que sí hay investigación, pero lastimosamente mucha de esa investigación no estaba inmersa en la currícula, porque cambiar la currícula es complejo en nuestros países latinoamericanos. Otro de los grandes problemas que encontramos es que partíamos del hecho, se parte del hecho de que, como mencionaba hace algunas diapositivas, no había claridad conceptual si interacción humano-computador pertenece a las ciencias sociales o a las ciencias de la información. Y hay un gran inconveniente que se tiene, y es que tenemos facultades independientes, entonces no hay un trabajo interdisciplinario, y aquí se requiere trabajo multidisciplinar, trabajo interdisciplinar. Es decir, no podemos trabajar como desarrolladores o como ingenieros en factores humanos, que es como el término más adecuado, sin tener una perspectiva de sociólogos, sin tener una perspectiva de psicólogos, sin tener una perspectiva de los antropólogos, de los diseñadores. Hay que empezar a trabajar en conjunto. Lastimosamente, en muchas de nuestras
estructuras académicas, tenemos facultades, ¿sí? O dependencias que están geográficamente dispersas, que hace que no se promueva ese trabajo colaborativo o ese trabajo en equipo. Como les decía anteriormente, en algunos escenarios, el área de interacción humano-computador solamente es incluida como un tópico dentro de cursos de ingeniería de software, pero no se ve como un componente esencial y se incluye solamente en los últimos semestres académicos, ¿ok? Con lo cual todo el proceso de diseño centrado en el usuario, pues no se concibe de la forma adecuada. Entonces, cuando uno ya viene de alguna manera, voy a colocar una palabra que no sé si es adecuado, mal formado, porque ya viene con una concepción de cómo se diseñan las cosas, y cuando entran en los últimos semestres a trabajar estas temáticas, pues hay que hacer un cambio en el chip y posiblemente es más complejo, ¿ok? Entonces, requiere de toda una reestructuración de este tema. Hay un caso muy interesante que están trabajando Clarice dos Sousa, que es una profesora de la Pontificia Universidad Católica de Río, que trabaja en temas de comunicología, ¿sí? De la ingeniería semiótica, donde en este programa académico o en esta universidad, los cursos de interacción humano-computador son la base de todos los programas de ciencias de la computación, porque justamente es donde uno empieza a trabajar con el usuario, a entender al usuario en toda su perspectiva. El no tener el personal altamente cualificado, pues es uno de los grandes problemas y que requiere hacer un trabajo fuerte. Como les digo, la gran conclusión que uno puede llegar de este estudio es que lastimosamente el área de interacción humano-computadora en nuestros países latinoamericanos no es considerado como un área trascendental en los programas de ciencia de la computación. ¿Ok? Se considera importante pero no trascendental. Entonces por eso es importante empezar a trabajar hacia la reestructuración de la currícula de los programas académicos para incluir el componente de interacción humano-computador dentro de ellos. Un poco lo que nosotros empezamos a realizar para tratar de lograr ese enamoramiento, así lo llamamos, del área, porque no es fácil llegar y decir, tenemos que colocar estos cursos dentro de una estructura sin tener una razón de ser, fue lograr ese enamoramiento, y ese enamoramiento lo logramos a través de generar algo que lo denominamos un conocimiento común, un conocimiento mínimo, básico sobre el tema, y eso lo hicimos a través de una serie de charlas, seminarios, tanto de personas del ámbito académico como del ámbito empresarial, porque queremos que se tengan esas dos miradas, y eso llevó a que empezáramos a formular programas selectivos o optativos. Comenzamos en el 2004 más o menos, y luego algunos cursos optativos adicionales que empezó como a generar esos primeros pinitos, ¿ok? Y esos primeros cursos, esencialmente, como lo mencionaba anteriormente, fueron enfocados o estuvieron enfocados esencialmente siguiendo el planteamiento, lineamientos que nos da la SIGCAI Computing Curricula, que nos da unas pautas o algunas recomendaciones de qué componentes deberíamos de incluir en estos cursos, donde pues como curso inicial es tener una visión global de la importancia de interacción humano-computador, tópicos que incluyen aspectos como el diseño, métodos para evaluar interfaces, con o sin la implicación o la implicancia del usuario, técnicas para desarrollar prototipos e implementar interfaces gráficas, diseño de interacción y evaluación de usabilidad, y hoy en día pues ya más fuertemente temas de UX. Adicionalmente empezamos a plantear una serie de cursos avanzados específicamente para últimos semestres de programas de pregrado o para primeros semestres o programas de posgrado, donde ya se trabajaban con componentes un poco más específicos, pensados un poco en las líneas de investigación que mostraba anteriormente, como por ejemplo el desarrollo de interfaces desde una perspectiva emocional o el desarrollo de interfaces desde una perspectiva cultural, y eso llevó un poco a la creación o al empezar a pensar empezar a crear programas de posgrado en esta línea específica, en algo de ingeniería de la usabilidad. ¿Qué resultados hemos tenido? Y aquí voy a empezar a mostrar algunas de las cosas interesantes que se han hecho. Primero, se ha empezado a lograr trabajar de manera multidisciplinar con programas académicos, como por ejemplo programas de diseño gráfico, de comunicación social, antropología. Entonces, en muchos de estos cursos, los componentes centrados, por ejemplo, en elicitación de requerimientos o en entendimiento del usuario,
lo trabajábamos con sociólogos o antropólogos. Se empezó a trabajar ya y hemos empezado a trabajar con el desarrollo de tesis, tanto a nivel de pregrado, maestría, doctorado, pero de forma colaborativa, que creo que esto ha sido una de las cosas interesantes. Y ahí la red creo que ha sido muy benéfica. De hecho, el profesor Russo hoy mostraba algunos de los resultados de las tesis que han hecho, y algunas de esas tesis se trabajaban colaborativamente, donde se tenía un director, qué sé yo, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile, y el codirector en la Universidad de Lleida, por ejemplo. Entonces, esto nos permite tener una visión más integral y más holística. Se empezó a trabajar ya, a pesar de que no teníamos muchos cursos, no teníamos muchos cursos en las estructuras curriculares, se empezó todo un proceso de alfabetización digital en términos de interacción humano-computador, si lo queremos llamar, en diversas universidades, específicamente en Colombia y en Iberoamérica. Por ejemplo, con el profesor Tony Granollers trabajamos en un máster de interacción humano-computador en la Universidad Tecnológica de Panamá durante un par de años, que fue como uno de los primeros pinitos. En Chile, en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se empezaron a desarrollar esos componentes. En Argentina, en la Universidad Nacional de San Juan, con la profesora Silvana Ciar, en la Universidad de La Matanza, con la profesora Alicia Mon, por ejemplo. Y ahora empezamos a ver un grupo de universidades pequeñas que empiezan a tener este componente, empiezan a pensar en la importancia de incluir estos cursos, y lo empezamos a trabajar de manera colaborativa con Costa Rica, España, México, Perú, Brasil. Y algo interesante que ha llevado a esto es que, o que llevó, es que hace algunos años también la Universidad de Lleida en España, donde está la profesora Rosa Gil y el profesor Anthony Granollers, se presentó o se creó el primer programa, al menos era el primero que nosotros conocíamos, iberoamericano, en temas de interacción humano-computador. ¿Okay? Hace 2 o 3 años, las universidades, específicamente aquí en Colombia, 3 universidades autónomas, que crearon una red que se llama la Red MUTI, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad Autónoma de Manizales, crearon un programa de doctorado conjunto en ingeniería, y se empezó a analizar la posibilidad de tener algunos cursos de HCI, y con el profesor Tony Granollers pues hemos venido trabajando durante 3 años más o menos consecutivos, donde ofrecemos un curso y ya hay un componente importante, hay algunos estudiantes ahí que empiezan a desarrollar tesis en este tema. Estoy colocando ejemplos de cosas que se han venido realizando y resultados fruto de toda esta interacción que se ha venido haciendo. Hoy en día, por ejemplo, la Universidad Mayor de Chile, liderado ahí específicamente por la profesora Jenny Méndez, tienen un grupo centrado en temas de seguridad y usabilidad. La gente de la Universidad Mayor, con el profesor Cristian Barría, digamos, son muy expertos en seguridad, y Jenny experta en usabilidad, entonces han hecho un match perfecto ahí, y han venido desarrollando una serie de webinars y de charlas tendientes justamente a centrarse en estos aspectos. Otros resultados importantes que vale la pena mencionar ha sido la participación en muchas de estas iniciativas que organiza CICAI, que se llaman las iniciativas, los Across Borders Meetings, que son reuniones específicas en algunos países del mundo. Se han hecho algunas reuniones en Latinoamérica tendientes a identificar, por ejemplo, perspectivas de investigación o de trabajo en temas de interacción humano-computador, qué se está haciendo, qué se puede hacer, y de alguna manera cómo poder interactuar e integrar de manera más activa a la comunidad latinoamericana, que si bien no es muy grande en el ámbito de interacción humano-computador, empieza a crecer ya. Otro resultado interesante ha sido también, desde la perspectiva más de hardware, crear algo que nosotros en algún momento llamamos un colaboratorio de usabilidad en conjunto con la Universidad de Lleida, la Universidad del Quindío en Colombia y la Universidad del Cauca, donde lo que hicimos fue, no teníamos recursos suficientes para tener un laboratorio de usabilidad suficientemente equipado. Entonces se hizo una estrategia, una alianza estratégica entre estas 3 universidades, de la cual una universidad tenía todo el componente tecnológico y las otras universidades aportaban el componente metodológico. De tal manera que, por ejemplo, las pruebas que podemos hacer, pruebas de evaluación de usabilidad, las podemos hacer remotamente y las podemos hacer utilizando toda la tecnología que tienen en la Universidad del Quindío de manera interesante y de manera colaborativa. Eso nos permite tener diferentes perspectivas de trabajo. Vuelvo a retomar la charla del profesor Russo, que hablaba de la importancia del trabajo multidisciplinar, porque en este escenario de
de interacción humano-computador, tenemos que trabajar colaborativamente. Más resultados que han surgido, o sea, y esto ya en los últimos años, una serie de artículos que han tratado específicamente de entender qué es lo que pasaba en interacción humano-computador en la currícula. Algunos artículos de María Paula González, Antoni Granollers, por ejemplo, algunos de los autores que ya mencionaba, Manuel Ortega, Cristian Russo, Francisco Luis Gutiérrez, que han sido publicados en algunas revistas interesantes que reflejan y que más o menos vislumbran cuál es el estado del arte de HCI en nuestros países iberoamericanos, qué es lo que hay, hacia dónde va, cuáles son las perspectivas de trabajo. Se han empezado a desarrollar y a formar, a formular y a publicar una serie de libros en el ámbito de interacción humano-computador. Uno de los libros, por ejemplo, muy interesantes, que fue la interacción humano-computador en México, para contextualizar el ámbito latinoamericano y específicamente en el ámbito mexicano, qué era lo que hacían. Entonces el profesor Alfredo Sánchez, Juan Manuel González y Jaime Muñoz recopilaron una serie de resultados respecto al tema de lo que se viene haciendo en interacción humano-computador en México. Hoy en día también tenemos un profesor de la Universidad de Tuluá, aquí en Colombia, que está trabajando con un grupo de estudiantes en México, tratando de hacer una revisión un poco más detallada de la situación actual de las universidades mexicanas en temas de interacción humano-computador, para identificar, por ejemplo, algo que queremos es identificar en qué se está trabajando, en qué somos más fuertes y de alguna forma poder empezar a trabajar en equipo. No ser competencia, sino más bien ser colaboradores o coequiperos. Otro libro que se desarrolló, que participamos ahí con el profesor Jaime Muñoz, fue un libro dentro de un proyecto que se denominó Latin, era un proyecto de la Unión Europea que tenía como objetivo la creación de libros de texto en el ámbito universitario, abiertos. Entonces se hizo una invitación a investigadores latinoamericanos para que pudieran desarrollar un libro contextual al ámbito latinoamericano, porque es que uno de los problemas que tenemos es que existe mucha documentación, muchos recursos, pero en idioma inglés y con contextos de alguna manera un poco diferentes al contexto nuestro, y nuestro contexto latinoamericano tiene unas características muy particulares. Entonces estos libros son más contextuales, son más adaptados al escenario latinoamericano. Este es un libro que recopila una serie de trabajos de diferentes investigadores a nivel latinoamericano y que se desarrolló hace un par de años. También con la profesora Josefina Guerrero, el profesor Juan Manuel González, el profesor Jaime Muñoz y mi persona, también hicimos una recopilación en temas de interacción humano-computador para niños con algún tipo de necesidad especial, y fue un libro publicado por Springer que pues recopila todas estas iniciativas y que han servido de base para la formación de grupos de investigación. Otro de los resultados interesantes también ha sido la participación de muchos de los investigadores latinoamericanos en comités de programa, en diferentes conferencias, no solo latinoamericanas, sino a nivel mundial, conferencias especializadas en el ámbito de HCI, es decir, que ya se empieza a tener una presencia internacional de manera importante. Una de esas, por ejemplo, fue una iniciativa que se tuvo con el profesor Cristian Russo también, con Andrea Liborio y en mi persona, que en el 2013, hay un evento que se llama la Conferencia Latinoamericana de Interacción Humano-Computador, que se hizo en Costa Rica, y pues tratamos de sacar una recopilación de los mejores trabajos en este libro publicado por la serie Lecture Notes Computer Science de Springer. ¿Qué otros resultados? Hay una cantidad de resultados que vale la pena mencionar. Es, como les mencionaba, el tema ya de trabajar muchas tesis, tanto en pregrado como en posgrado, específicamente ya en el campo de interacción humano-computador, ya no como una línea tangencial, sino como una línea central. El hecho de empezar a formar capítulos de interacción humano-computador a nivel latinoamericano. Hoy en la charla inaugural se mencionaba un poco la creación del capítulo peruano, creo que está en proceso de formación, del capítulo peruano de interacción humano-computador. Hace un par de años se creó ya el capítulo colombiano de interacción humano-computador, que se llama Cafeteros, que fue creado y liderado por la profesora Jenny Méndez. Hoy en día está siendo liderado por el profesor Wilson Sarmiento. Asimismo tenemos el capítulo en Chile, por ejemplo, el profesor Cristian Russo creó el capítulo chileno de interacción humano-computador. Está el capítulo brasileño, el capítulo mexicano de interacción humano-computador dentro de ACM, ¿ok?
Y esto ha sido pues interesante porque es empezar a aglutinar y a integrar personas en el ámbito de interacción humano-computador que están trabajando en un respectivo país. Lo que les mencionaba anteriormente, la formulación de este máster en interacción humano-computador que hizo la Universidad Tecnológica de Panamá, que lastimosamente pues ya no tuvo financiación y se acabó, pero que durante 3 cohortes se logró pues de alguna forma formar un grupo de personas especializadas en el tema. Este programa de doctorado que les mencionaba de la red Mutis entre 3 universidades autónomas en Colombia. Algo interesante que se ha venido también trabajando y que quiero mencionar es el CACIC, que es el Congreso Argentino de Ciencias de la Información y la Comunicación, Ciencias de la Informática y de la Comunicación en Argentina. Organiza dentro de su evento anual, valga la redundancia, tiene unas escuelas de informática. Y entre las escuelas de informática se han venido desarrollando, participando alrededor de cursos específicos en el tema de interacción humano-computador. Por ejemplo, este año me han invitado, que lo organiza la Universidad de La Matanza, a dar un curso sobre diseño centrado en el usuario, entonces un curso de 40 horas, dirigido a estudiantes de pregrado esencialmente para empezar a formar. En el CLEI, por ejemplo, que organizó, bueno, me adelanto un poco al acto de clausura, no sé si Ismael y después Valeria me vayan a regañar con esto, porque son los organizadores del evento de nuestras jornadas el próximo año. En el CLEI 2008 también hubo una participación muy interesante en el cual se dio una serie de cursos orientados hacia el tema de interacción humano-computador. Y nuestra bandera o nuestro punto más fuerte ha sido la creación de esta red que se llama HCI Colab, HCI-alcentrocolab.com, que es una red que se creó hace unos 8, 7, 6 años, yo creo más o menos, que tiene como objetivo, es una red colaborativa para apoyar procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de interacción humano-computador a nivel iberoamericano, en la cual, digamos, conjunto con muchos investigadores, pues hemos venido coordinando. Hacemos una invitación también a que se unan a la red. Esta red no tiene costo alguno, simplemente es un espacio donde queremos empezar a conocer la gente que está trabajando en el ámbito de interacción humano-computador para tratar de identificar puntos en común y quizá uno de los objetivos es empezar a pensar en la formulación de una currícula que al menos pueda ser lo suficientemente flexible, obviamente, pero que sirva para todos los programas a nivel latinoamericano. Y en ese orden de ideas, dentro de la red, surgió la formación o la idea de realizar un evento anual, que es este evento que hoy nos une, que fueron el Congreso o las Jornadas Iberoamericanas de Interacción Humano-Computador, que comenzaron en mi ciudad, en Popayán. Hicimos las primeras jornadas como un evento más de carácter divulgativo, donde un grupo de investigadores se reunió y mostró resultados, pero después fue creciendo y ya después empezamos a hacer un call for papers. El año pasado se hizo el evento en Puebla, en México, y este año en Arequipa. Pues inicialmente lo queríamos hacer presencial, pero por la situación de la pandemia nos tocó hacerlo virtual. Entonces hemos tenido ya una continuidad en estos eventos. El próximo año, ya me adelanto, va a ser en Sao Paulo, y en el 2022, perdón, va a ser en Cuba. Ya tenemos definido un poco, entonces esto poco a poco va creciendo. También dentro de la red hemos organizado una serie de workshops dedicados a la educación y formación, más bien, en temas de interacción humano-computador en el contexto hispanoparlante, porque les digo, existe mucha documentación en el ámbito anglosajón, pero no necesariamente en el ámbito hispanoparlante. Entonces, dentro de esto creamos el año pasado el workshop o las jornadas dedicadas específicamente a la enseñanza e interacción humano-computador, y creamos unos workshops muy específicos que se llaman los webinars, donde el último jueves de cada mes tenemos 2 invitados de la industria y de la academia a nivel iberoamericano, que nos cuenten un poco brevemente en 20 minutos sus experiencias investigativas en una temática. Hicimos todos los del 2019, excepto julio y agosto, porque era periodo vacacional, pero tuvimos todo el año, y este año ya tenemos todo completo. De hecho, aprovechamos para invitarlos para el webinar del último jueves, o sea, el día
30, bueno, creo 25 de septiembre, si no estoy mal, que cae jueves, donde tenemos dos charlas, una charla del profesor Wilson Sarmiento de la Universidad Militar Nueva Granada y la otra charla del profesor Ismar Frango de la Universidad de Mackenzie en Brasil. Entonces tenemos esas charlas, adicionalmente estas charlas lo que hemos hecho es que estas charlas, bueno, tenemos un espacio en Facebook Live, donde la gente los puede seguir, también en YouTube, se guardan, se almacenan y quedan disponibles para que la gente los pueda utilizar, tanto los videos como las charlas, como espacio, como un recurso educativo que puede ser interesante para la formación del talento humano. ¿Okay? Aquí está la lista, bueno, esto lo pueden ver más en detalle en la página web, de la serie de charlas que hemos dado, donde ha habido personas de diferentes países, de Venezuela, de Colombia, España. De hecho, hemos tenido gente también de no hispanoparlante. Tuvimos una charla de un profesor en Estados Unidos que nos llamó porque era un tema muy interesante que tiene que ver con el diseño de la interacción centrada en valores humanos, que es David Hendry. Bueno, de gente de Ecuador, de México, de Chile, que ha dado un conjunto de charlas muy interesantes. Como les digo, todas estas charlas están a disposición de todas las personas para que las puedan bajar, o sea, entrando al sitio web de HCI Colab, pues hay acceso a cada uno de los links donde están las presentaciones y adicionalmente están los videos en el canal de YouTube o en YouTube donde pueden seguirlas sin ningún problema. En este año, como les digo, ya también tenemos toda la programación y tan pronto terminemos este evento, yo creo que la próxima semana vamos a hacer un llamado vamos a hacer un llamado para la organización de las charlas del 2021, porque ya hay muchas personas que están interesadas en contar un poco lo que están trabajando. Esto nos lleva a la conclusión de que no estábamos tan mal como pensábamos. Hay muchas cosas y cosas muy interesantes y entramos, lo que se está haciendo es un poco organizando. Este conjunto de charlas lo que ha permitido también es empezar a generar redes específicas de cooperación. Por ejemplo, ya hay una red que se está trabajando en torno al tema de personas con algún tipo de necesidades especiales, que lo está coordinando la profesora Sandra Cano. Ahí está el profesor Jaime Muñoz, está el profesor Mario Chacón de la Universidad del Tecnológico de Costa Rica, está el profesor Gustavo Constaín de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, está Valeria Farinazo de Mackenzie, de la Universidad de Mackenzie, y bueno, hay muchas más personas, Jaime Juan Manuel González, que vienen trabajando en este tema de manera muy, muy interesante. Entonces, se empieza a generar eso, que es un poco lo que queríamos, es decir, era como esos tres procesos clásicos que uno habla en educación, que es información, formación y transformación. Pasamos de informar, que era estos canales, estos medios, estos webinars, después era un proceso de formación a través de estructuremos programas académicos más fuertes y transformación, generemos redes de conocimiento, ¿no? Y esas redes de conocimiento sirven para generar convenios de cooperación, proyectos de investigación, líneas, y bueno, es una dinámica que no es sencilla, pero que de alguna forma uno empieza a ver que hay resultados muy interesantes. ¿Qué se espera y qué es lo que esperamos un poco? Bueno, algo que nos faltaba aquí es que ya se ha logrado también un máster que en la Universidad de Lleida y la Universidad Nacional Abierta de Distancia en Colombia acaban de presentar una propuesta para tener un máster en interacción humano-computador o diseño centrado en el usuario. No recuerdo el nombre exacto, pero y ese ha sido un trabajo en conjunto con muchas personas. Todo lo que hoy mostró el profesor Cristian Russo de estos másters muy específicos en temas de UX, CX, que ya se están, no solo másters, sino también diplomados que se están ofertando no solo al ámbito académico, sino al ámbito empresarial, que eso realmente es muy importante. Entonces ya empieza a surgir una dinámica de cooperación bien llamativa. ¿Qué se espera como trabajo futuro? Que es un poco lo que pensamos, es, bueno, seguir trabajando colaborativamente. Creemos que eso es el foco principal de todo esto. La esencia de una buena investigación radica en la capacidad de colaboración que tengamos todos y cada uno. Y en ese orden de ideas, pues es la formulación de proyectos de investigación, el desarrollo de tesis en conjunto, ¿ok? Que eso creo que es una dinámica muy interesante. Todo este internetworking que se está haciendo, porque existen muchas comunidades, ¿ok? Y la idea es ver cómo nos aglutinamos. Tenemos la red HCI Colab,
pero también tenemos, por ejemplo, CLIHC, que es el Congreso Latinoamericano de Interacción Humano-Computador, MEXIHC, que es el Congreso Mexicano de Interacción Humano-Computador, IHC Brasil, que es el Congreso Brasilero de Interacción Humano-Computador. Tenemos una asociación a nivel iberoamericano que es AIPO, que es la Asociación de Interacción Persona-Ordenador, y tenemos todos y cada uno de los capítulos locales en cada uno de los países. O sea que sí hay islas, y lo que queremos de alguna forma es tratar de ver cómo integramos todo alrededor de una dinámica que permita una mejor apropiación en el conocimiento en temas de interacción humano-computador. Y eso va a llevar también a la necesidad de formación de personal altamente cualificado, y en eso se está trabajando ya en programas de maestría, doctorado específicos en ámbitos de interacción humano-computador, la formación y formulación de proyectos que permitan generación de redes. Por ejemplo, esta red de HC Ecolab que tenemos es una red auspiciada por la UIP. La UIP es la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados, pero también existen muchas organizaciones iberoamericanas que pueden apoyar la formación de redes y de proyectos en conjunto, como CITED, ¿sí? La organización de workshops que pueden ser locales. Hoy en día, pues por la pandemia, estamos llenos de workshops. Ya no hay una diferenciación local, regional, nacional, porque pues ya no hay barreras. Pero la organización de esa serie de eventos locales, regionales, nacionales, iberoamericanos. Por ejemplo, hay un evento grande que se tiene a nivel iberoamericano, que es el evento Interacción, que se hace anualmente, donde también tratamos de poder interactuar con el ámbito español y el ámbito portugués un poco. De hecho, el evento Interacción ya ha sido organizado por 2 años en Latinoamérica, el primer año en Armenia, Colombia, y el segundo año y otro año se organizó en Cancún, en México. La posibilidad de tener profesores visitantes en interacción humano-computador y poder apalancarnos de recursos que posiblemente ACM nos puede brindar. Creo que es una posibilidad interesante. Seguir trabajando con estos webinars, que son un elemento muy importante en el tema de información. Ya tener programas más específicos, específicamente a nivel de grado, en el tema de interacción humano-computador. Y algo muy importante es lograr un link muy fuerte entre la academia y la industria. Por un lado, tenemos muchas redes también, ¿sí? Interaction Design, Forum, cosas de este estilo, donde hay mucha gente del ámbito empresarial, pero muchas veces nos desligamos nosotros como académicos de ellos, y al revés. Entonces se requiere trabajar en conjunto para desarrollar una currícula un poco más integrada. Y ya para concluir, para dar algo de preguntas, es que a pesar de que el panorama, cuando empezamos a hacer estas encuestas, las veíamos tan lúgubres, tan grises, una de las cosas que uno puede concluir es que el vaso todavía está muy lejos de estar lleno, pero al menos no está vacío. Yo creo que ya hay unos puntos de partida muy interesantes, hay trabajos de investigación muy interesantes. Muchos de estos, por ejemplo, son los que se han venido presentando en este evento, y quiero hacer la salvedad respecto a esto, y es que en los mejores, digamos, en las publicaciones que se tienen de este congreso, se logró hacer un acuerdo de cooperación con la gente de Springer, con la serie CSIS de Springer, un trabajo liderado por Vanessa Agredo, por Pablo Ruiz, y ahora en la colaboración de Klinge, que exigieron de alguna manera de que el número de trabajos o de la rata de aceptación en este evento fuera muy baja. Es decir, de los 150 artículos que se recibieron, o mal no recuerdo, solo 26 o 27 fueron aceptados para ser publicados en esta serie CSIS. O sea, eso refleja la calidad de los trabajos que hay, y creo que eso es realmente muy importante, porque empezamos a colocar un punto de referencia muy fuerte, y eso es básico dentro de todo el proceso de formación. La posibilidad también de tener una serie de revistas, o sea, muchos editores de muchas revistas que han creído en nuestro trabajo, para permitirnos y darnos la opción de que algunos de los trabajos, de los mejores trabajos con versiones extendidas, puedan ser enviados a estas revistas prestigiosas. También es un voto de confianza de la comunidad científica hacia lo que venimos desarrollando a nivel latinoamericano, y con el apoyo de España y Portugal, pues iberoamericano. ¿Okay? Entonces creo que nos falta mucho camino por recorrer, ¿sí? Nos faltan muchos más escalones por subir, pero al menos ya no estamos en el primer escalón, y eso es importante. Y eso ha sido fruto de todo este trabajo en equipo, del convencimiento de las personas de decir, mire, me interesa el tema,
del convencimiento, por ejemplo, como la Universidad Católica de Santa María, de decir, queremos organizar este evento, de la apropiación de Klinge y de Karina, de decir, queremos organizarlo, de la apropiación que ha tenido para el próximo año Valeria e Ismar, de decir, queremos organizarlo y así sucesivamente, y de todos y cada una de las personas que están participando en todo esto, que permite que hoy en día pues tengamos estos resultados que realmente son dignos de aplaudir. Entonces, mi llamado es un poco a seguir trabajando en equipo. Hay errores, como todo, esto no es perfecto. Trabajar en una red con personas es difícil porque todos tenemos nuestros caracteres, nuestras formas de comportamiento que son difíciles de entender, interpretar, asimilar y comprender, pero que por encima de todo esto está la necesidad y el deseo de colaborar, el deseo de crecer intelectualmente y crecer investigativamente en un campo que creo que a todos los que estamos acá nos apasiona. Entonces hay muchas cosas interesantes, estos workshops que ya se empiezan a organizar. El año pasado Witsi me dijo, organizamos un workshop de sistemas infotainment. Bueno, hagámosle, comencemos. Y hoy en día pues ya tenemos el segundo workshop, acabamos de terminar la primera sesión, muy interesante, una participación muy interesante, y ya se viene el tercer workshop de sistemas infotainment, y así sucesivamente con muchos de estas líneas de acción. Entonces nos lleva a pensar de que podemos hacer las cosas bien. Tenemos lo más importante, que es el capital humano y las ganas de poder colaborar y de participar. Y pues hay muchas personas que están detrás de todo esto, toda la red, y esto es un grupo grande de personas que están trabajando. De hecho, una de las iniciativas, se me olvidaba comentarles que en los próximos días vamos a hacer una convocatoria para un nuevo libro. Vamos a hacer un llamado a un libro de interacción humano-computador con algunas temáticas que más o menos se han planteado para que la gente pues pueda enviar sus trabajos, o sea, sus aportes, y poder tener un libro, y más que tener el libro que sea publicado en la serie X, Y o Z, desde la perspectiva de estos indicadores, que no nos interesa mucho eso, o sea, es importante, pero no es lo más importante, es más bien tener la posibilidad de que la gente conozca lo que se está haciendo y tener un espacio de compartir información. Y pues con eso más o menos cierro para ver si hay alguna pregunta, comentario o inquietud. Bueno, muchas gracias. Y ahí queda mi correo para cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto. ¿Listo, Álvaro? Muy bien, César. Sí, muchas gracias por la presentación. La verdad, muy interesante todo lo que has presentado. Y también felicitarte, ¿no? Por todo ese movimiento que estás generando con el HCI aquí en Latinoamérica, que es muy necesario en nuestra región, a diferencia de otras latitudes, ¿no? del mundo donde ya están un poco más avanzados en estos temas, pero con todo lo que has presentado, ¿no? Se ve que hay un gran trabajo por detrás que se está haciendo, ¿no? Con la red Colab que estás coordinando, y, y esperamos pues que esto siga creciendo, ¿no? Siga aumentando, y seguramente, ¿no? Ya todos estos eventos que se están generando a través de la red van a contagiar a mucha gente para poder apoyar, ¿no? Impulsar todas estas inquietudes, ¿no? Que se tienen proyectadas. Quería participarte en algunas preguntas que están formulando, ¿no? Los asistentes. Por ejemplo, Henry Uriarte indica, ¿no? ¿Cuál es la importancia del estudio de la interacción humano-computador en la comunidad social? Gracias, Henry. Muy importante. A ver, cuando hablamos, y hoy Cristian comenzó con una definición de lo que era interacción humano-computador, que se refería específicamente al análisis, diseño e implementación de sistemas interactivos para ser usado por personas, por seres humanos. Y ese es uno de los grandes inconvenientes que tenemos hoy en día, porque el desarrollo de tecnología centrada en las personas, requiere el conocimiento del ser humano como un todo. Y el ser humano es un elemento muy complejo de entender. Y esto empieza a ver cómo, por ejemplo, hoy en día las personas utilizamos la tecnología de manera masiva. O sea, el salir de nuestras casas sin el teléfono celular es como salir sin el alma, de alguna manera. Sin embargo, muchas veces el diseño de estos productos están ajenos a las necesidades de las personas. Diseñamos productos que no satisfacen las necesidades, que hacen que esa experiencia del usuario sea completamente frustrante. Entonces, por ejemplo, miren,
hoy en día en la cual nos estamos hablando de las tecnologías como mecanismo para mejorar procesos de enseñanza-aprendizaje en este momento de educación virtual, que yo no lo llamo educación virtual, sino educación en emergencia, y utilizamos todas esas plataformas. O realmente estas plataformas fueron pensadas para trabajar bajo escenarios de pandemia, no. Entonces hay todo un proceso que requiere el entender las personas. Mira, aquí yo me podría quedar aquí 50 horas porque esto me apasiona, porque hay un tema súper importante que tiene que ver con el desarrollo de tecnología centrado en valores humanos. Y el desarrollo de tecnología centrado en valores humanos tiene como elemento fundamental la ética. No sé si han visto el documental que lo está dando Netflix, bueno, hago la publicidad, del dilema de los medios sociales y de las redes sociales. Del mea culpa que acaba de salir de una persona de Facebook diciendo el gran problema que hay detrás de todas estas redes. Mire, Tim Berners-Lee, que se atribuye como el creador de la WWW, planteaba una frase muy interesante o una reflexión. Él decía, si él hubiera sabido lo que, él lo dijo así, si yo hubiera sabido, palabras de Tim Berners-Lee, lo que hoy en día es Internet, no lo hubiera creado. O sea, estamos en un momento en el cual usamos la tecnología, sin embargo, esta tecnología no se diseña pensando en las personas. Entonces, por eso el componente de social es fundamental. Estamos hablando de una red social, por ejemplo, y si esa red social no interesa, o sea, no integra todos los componentes de los seres humanos cuando nos comportamos como sociedad, esto no funciona. Entonces, por eso es tan importante y tan esencial esta línea dentro del desarrollo de tecnología. ¿Ok? Muy bien, César. Gracias. Tenemos otra pregunta de Carlos Arbieto que consultas si hay oportunidades de doctorado en esta área. Bueno, lo mencionaste, pero tal vez precisar, ¿no? En qué universidades o en qué países podrían los interesados poder postular. Bueno, Carlos, te invitamos a la Universidad del Cauca. Bueno, aprovecho para hacer publicidad del programa que trabajamos. Obviamente, tenemos un doctorado en ciencias de la electrónica, donde tenemos una línea en particular, pero así como esa, por ejemplo, la Universidad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile tiene un programa de doctorado muy interesante, liderado por el profesor Cristian Russo, donde está Daniela Quiñones, está Sandra Cano, que están trabajando mucho en el tema. En universidades en España hay una cantidad. Está la Universidad de Lleida, la Universidad de Granada, por ejemplo, con el profesor Francisco Luis Gutiérrez en cabeza. Está la Universidad Autónoma de Aguascalientes, está la Universidad Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que tiene un doctorado en ambientes educativos, ¿sí? Incluye todos estos componentes de tecnología y educación, liderado por Juan Manuel y Josefina, que si no lo digo, pues me regañan. No me digo que con ellos trabajamos de alguna manera de la mano. O sea, ya empiezan a aparecer un grupo de instituciones y de programas que están ofertando estos programas o esta temática. Entonces yo creo que ya estamos en el momento yo creo que la próxima vez que hable de esta charla voy a quitar ese componente que decía de falta del personal cualificado, pero yo creo que ya eso ya lo vamos a quitar. Obviamente, 3 es mejor que 2, siempre necesitamos más gente, pero yo creo que ya hay gente que se está formando y que empieza a cualificarse y empieza a generar nuevo conocimiento. Creo que por ahí va la línea. Lo importante es entender de que detrás de todo esto puede haber una red de trabajo. Miren, uno de los problemas que había anteriormente es que uno decía, bueno, yo quiero armar un programa de esta índole, ¿ok? Y adolecíamos, como dice Álvaro, de recursos educativos en español, porque había en inglés, pero no en español. Entonces, un poco lo que queríamos era, bueno, aquí hay este repositorio, miren, esta cantidad de charlas, tanto estas charlas que se están dando en el evento que estamos acá, como en los webinars que hemos organizado y adicionalmente en otros webinars que organiza, por ejemplo, la Universidad Mayor en Chile con Jenny, o la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile, que está organizando una serie de webinars también muy interesantes, que hoy invitaron a Wilson a dar una charla también ahí de manera paralela con el evento. Entonces, todo eso se convierten en recursos que de alguna forma, si yo quiero estructurar un programa académico, ya no es tan difícil, entre comillas, porque ya cuento con algunos insumos para poder organizar programas, ¿vale? Que creo que eso fue un poco lo que hizo la Universidad Nacional Abierta de Distancia en conjunto con la Universidad de Lleida para la formulación de este programa de maestría en interacción humano-computador. O sea, sí hay. Entonces, Héctor o Henry, no me acuerdo cómo se llamaba, si tienes alguna específica de continuar tu formación,
nos escribes y con gusto. De hecho, la Pontificia Universidad Católica de Lima, por ejemplo, tiene un programa muy interesante ahí también. Ahí está Freddy Paz, está Arturo Moquillaza, que está terminando su doctorado, está el profesor José Antonio Pou, por ejemplo. O sea, o sea, creo que hay espacios muy interesantes, ¿no? Listo. Sí, muy buena información, César. Hay otro colega también de la universidad, que es Carlos Corrales, pregunta: ¿cuál es el aporte del HCI a las aplicaciones reales y actuales que exige y solicita el sector empresarial? Muchas, porque, a ver, uno de los componentes fundamentales hoy en día del desarrollo de las aplicaciones es la satisfacción del usuario. Yo puedo desarrollar una aplicación que funcionalmente cumpla con las expectativas. O sea, que yo le diga 3 más 3 igual a 6. Sin embargo, si al utilizarla yo tengo que hacer una maniobra exagerada, que es, por ejemplo, combinar el índice derecho de mi mano derecha con el pulgar de mi mano izquierda, con el anular de mi pie derecho para poder interactuar, pues la aplicación no me funciona. Entonces, el desarrollo de aplicaciones que involucren una facilidad de uso. Yo quiero productos que sean sencillos, simples de utilizar, sencillos y estéticamente placenteros y adecuados. Eso es fundamental dentro del éxito o fracaso de un sistema interactivo. O sea, el desarrollo de la interfaz se plantea que es el 60 al 70% del código de una aplicación interactiva es la interfaz. Y eso es el éxito o fracaso del producto como tal. Entonces, es esencial, ¿vale? Muy bien, César, gracias. Tenemos, bueno, por el tiempo, yo creo que podemos unas 2 preguntas más responder, César. Tú me Samuel dices. Robles, ¿sí? Pregunta: ¿cómo se identifica el camino del HCI? ¿En las universidades se ve más o en las empresas? Pues si logro entender el camino, cómo formar, digamos, claro, hay un tema muy interesante y es que hoy en día muchas empresas requieren de personal altamente cualificado en el tema, porque justamente los usuarios, los clientes están demandando productos usables. Y el problema que había es que lastimosamente, cuando entonces las empresas decían, queremos esto, había un desconocimiento del tema de alguna manera, entre comillas, y lo que era peor es que no encontraban personas que tuvieran la formación para desarrollar ese tipo de cosas. Entonces hubo que hacer de manera muy rápida, empezar a formar, entre comillas, a estas personas para que empezaran a dar solución a este tipo de problemas que se presentaban. Entonces, la academia por lo general siempre va más lento de lo que la industria nos pide, ¿no? Entonces, claro, la industria nos está pidiendo, miren, necesitamos esto rápidamente, claro, pero ¿cómo podemos incluir entonces ese componente que la industria nos pide en la estructura curricular? Por eso les decía, no es tan fácil. Y por eso tenemos que empezar a integrarnos de manera más activa entre los dos para poder desarrollar currículas centradas en desarrollo de tecnologías o desarrollo de tecnología pensado en las personas. Recuerda que el objetivo de la tecnología siempre ha sido facilitar la vida de las personas y hacer que ese proceso sea más fácil y más simple. Suena muy simple de hacer, pero muy difícil de realizar. Muy bien. Muy bien, César. Y la última pregunta de Fernando Cacique: ¿una persona puede ser el cliente y el producto de una empresa? Sí, claro, a ver, lo que pasa es que, claro, cuando uno identifica al cliente, y esto es un concepto también que hay que empezar a redefinir. De hecho, cuando uno trabaja en este concepto de Value Sensitive Design, que es diseño centrado en valores humanos, que es un concepto realmente nuevo un poco, plantea algo muy interesante, es que como uno como ingeniero parte primero de diseño de requerimientos, y hay veces, ahí hay una falla porque hay que empezar a pensar más arriba en normas y valores. Segundo, uno solamente piensa en los stakeholders directos, las personas que van a usar nuestro producto, pero no pensamos en los stakeholders indirectos, que se refiere a aquellas personas que por el uso del producto pueden verse afectados de alguna manera, positiva o negativamente. Y muchas veces nuestra visión un poco es tan cortoplacista que hace que no percibamos el poder que tiene la tecnología en manos de una persona utilizada de forma inadecuada. Eso es un gran problema. Entonces, requiere el repensar esto. Ahora creo que vuelvo y repito el tema de lo que está sucediendo con Cambridge Analytics, con todo esto de Facebook, de las redes sociales, es, bueno,
devolvámonos un poco a la forma como hemos venido formando un poco a nuestros futuros ingenieros y nuestros desarrolladores, no solo a los desarrolladores, sino a los usuarios de tecnología, porque también la gente tiene que tener en cuenta de que qué puede hacer la tecnología y qué no puede hacer. El hecho de que algo aparezca en Internet no garantiza que sea verdad. Hay que ser conscientes de eso. Entonces tiene que haber una formación mediática también del usuario, o sea, del usuario cliente, pero también del usuario desarrollador. Y en eso hay que hacer un rediseño de nuestras estructuras curriculares para realizar ese sueño que de alguna forma era desarrollar tecnología centrada en las personas de verdad y que sea simple de utilizar, ¿vale? Muy bien, César, muchas gracias. Agradecemos a todos los asistentes por las preguntas que han formulado y especialmente al doctor César Collazos por esta interesante ponencia que ha sido muy descriptiva, ¿no? Con toda la información que nos ha planteado. Tenemos ya más claro el panorama sobre la situación del HCI en Latinoamérica, también cuál es la proyección, cuáles son las cosas que se necesitan, ¿no? Formar más capítulos, trabajar conjuntamente de manera colaborativa, impulsar, ¿no? El trabajo de tesis, trabajos que vayan de la mano, ¿no? Entre la academia y la industria. Entonces, yo creo que es un camino que es interesante impulsarlo, seguir adelante con estas propuestas. Y, nuevamente, César, muchas gracias por esta disertación y agradecemos a todos por la asistencia a esta charla. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, muchas gracias, Álvaro.